El Señor les bendiga. Agradezco al Señor por tener la oportunidad y el privilegio de esta tarde exhortar su palabra. Y el Señor sea conmigo en cada momento, que no sea yo quien hable, sino el Señor. Buscamos nuestras Biblias entonces. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Habiéndolo encontrado, nos vamos poniendo en pie para dar lectura. Dice, en el nombre del Señor: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, en estos versículos dice, cierto, que la causa de la muerte de Saúl, que dice que fue por una rebelión. Más o menos para contextualizar, Saúl era un rey del Antiguo Testamento, y él, bueno, los reyes siempre se enfrentaban a ciertas guerras, ciertas peleas por los territorios, ¿cierto? Y en este momento Saúl, cuando decidió, como dice su palabra, consultar a otra persona que no era el Señor, fue por impaciente, porque sintió desesperación y no esperó la respuesta del Señor. Porque él tenía cierto miedo porque andaban los filisteos cerca en ese tiempo, y él le había preguntado al Señor si iba a ser la guerra ganada por ellos o iba a ser perdida. En eso el Señor guardó silencio. Sabemos que el Señor siempre, no sabemos cómo va a responder el Señor. De cierto, de repente responde de forma inmediata, de repente no nos responde, pero ahí el Señor también nos prueba a nosotros. Y bueno, este varón Saúl no esperó en el Señor, sino que, como dice el versículo 13, dice, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. En su desesperación como hombre, quiso, cierto, saber la respuesta si iba a ganar o no. Y en eso fue a consultar a una divina, que fue su gran error, porque desechó la palabra de Dios, desechó lo que él habría creído, ¿cierto? Y todas las promesas que el Señor le había dado en su momento. Entonces, también, bueno, ahí dice prevaricó. Yo busqué la palabra prevaricar y dice hacer omisión a la palabra de Dios en un contexto bíblico. Y prevaricación significa delito consistente en que una autoridad dicta a sabiendas una resolución injusta. Y bueno, aquí se habla, cierto, de que murió Saúl, pero ¿de qué forma murió Saúl? Leímos que murió, cierto, a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y por haber consultado, cierto, a una divina. Que el Señor, claro, dice en su palabra, cierto, que no consultemos a otras cosas que estén fuera de Él, porque por Él y por Él son todas las cosas, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, y no es que el Señor tenga algo en contra de las personas, sino que todas estas cosas que practican estas personas van de acuerdo a lo que dice Satanás. O sea, llegar, ¿cierto?, a los caminos de Dios y saber que Dios es nuestro proveedor, saber que Dios da toda nuestra respuesta y después darle la espalda al Señor, ¿cierto?, consultando a estas cosas que no vienen de parte de Dios, sino que de Satanás, es, ¿cómo se dice?, rechazar todo lo que Dios nos da, y sabemos que todo lo que Dios nos da y nos tiene es bueno. Entonces, por esta razón, ¿cierto?, Saúl murió. Así también como en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, vemos otra historia de Ananías y Zafira, que ellos, ¿cierto?, le mintieron al Espíritu Santo diciendo que
sus terrenos fueron vendidos en tanto, ¿cierto? Y ellos mintieron en ese entonces. Entonces el Señor así también les quitó la vida. Porque de repente es cierto, creemos que podemos hacer tonto al Señor. Y estos ejemplos de la Biblia no se alejan de lo que nosotros de repente pensamos o somos. De repente, ¿cierto? Podemos caer en desesperaciones, lo podemos ver en el mundo, ¿cierto? Hay muchas personas que consultan a divinas, a los tarot, a los horóscopos, porque ellos obviamente no saben que en Dios está la respuesta. Pero de repente también hay cristianos que caen en estas cosas. Normalmente son en los horóscopos. Oye. De repente uno ve gente cristiana subiendo cosas de los horóscopos o de estos santitos también. Y uno dice, pucha, qué lata, porque al final uno sabe que uno tiene que recurrir a Dios. Uno tiene su rodilla, uno tiene la oración para recurrir a Dios en todo momento. Y el Señor nos bendiga. También vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 28, que también explica un poquito lo que había hecho Saúl. Capítulo 28 del versículo 5 al 8. Dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Bueno, ahí está ya plasmado en la palabra lo que yo le había comentado hace un momento, ¿cierto? Que se turbó, dice que se turbó su corazón en gran manera. Sintió desesperación en momentos, ¿cierto? Cuando no vio la respuesta del Señor. Y trayendo, ¿cierto? Eso a nuestras vidas, de repente hay momentos en que nosotros nos sentimos así, con desesperación, no sabiendo qué hacer. Y realmente Dios, como dije anteriormente, no nos responde en nuestros tiempos, sino que responde en el tiempo de Él. Y Dios nos bendiga y nos ayude también para que en aquellos momentos sigamos esperando la respuesta del Señor, porque Dios no nos deja sin respuesta, ¿cierto? Que Dios nos llene de paciencia en esos momentos, nos llene de sabiduría en poder esperar en la voluntad de Dios. Dice, Dios simplemente puede separar a alguien de su servicio o lo puede aún apartar de su ministerio o responsabilidad, ¿ya? Cuando nosotros nos dirigimos a otras cosas que no son del Señor, Dios perfectamente nos puede sacar de donde estamos y nos puede alejar de Él, ¿cierto? Porque no le servimos, porque estamos siendo siervos inservibles para Él. Es importante, ¿cierto?, siempre consultar la voluntad de Dios, que nosotros a ciencia cierta no la sabemos, pero tenemos su palabra para saberla, quien nos dirige, tenemos la oración y así también tenemos que tener paciencia, como dije anteriormente, para esperar su respuesta. Si no la tenemos un día, si no la tenemos al otro día de haber pedido al Señor una respuesta, pueden pasar meses, pueden pasar aún hasta años, pero tenemos que seguir esperando, porque el Señor nunca vuelve vacía su oración de sus hijos. Eso quiere decir que Él no ha cambiado, Él no ha renunciado a su poder y Él no va a transar nunca, aunque pasen los siglos. Así como, cierto, le dio muerte a estas personas por de alguna forma serle infiel a Dios, también lo puede hacer hoy en día. Quizás no matándonos así drásticamente en nuestros cuerpos físicos, pero el Señor sí puede quitar su gracia de nosotros. Sí, el Señor puede dejar de usarnos a nosotros. Y cuando el Señor hace eso en nuestra vida, no servimos para nada.
Y el Señor nos ayude porque cuando uno viene a la iglesia, ¿cierto? Trata de servirle lo que pueda al Señor y qué triste sería que el Señor haga eso en nuestras vidas. El Señor permita siempre buscarle a Él en todo momento, ya sea en la aflicción o en la alegría también, porque de repente hay ocasiones que nos acordamos solo en las aflicciones o solo cuando estamos pasando momentos malos, cuando se nos muere un familiar, pero el Señor dice que le busquemos siempre, en todo momento, en la alegría, y el gozo lo encontramos en Él. Y en ese aspecto, en lo que Dios hace en nuestra vida, Dios no nos tiene que dar explicaciones. En cambio, nosotros sí tenemos que rendir cuentas a Él porque somos responsables ante Él. Este hombre Saúl no consultó con el Señor, le dio la espalda para entregarse al control del enemigo de Dios, que es el diablo, por su impaciencia a la respuesta de Dios. La vida de Saúl y su trágico final nos muestra la importancia de nuestra obediencia y dependencia total de Dios. Que es cierto, de repente se nos olvida un poquito de que somos dependientes del Señor. Pensamos que lo que vamos a hacer puede ser un poquito mejor que lo que el Señor nos tiene para nosotros. Y ahí nos vamos apartando de la voluntad del Señor. Pero Dios en su misericordia, cierto, de alguna forma nos hace volver de nuevo a sus caminos y hacer su voluntad. El Señor nos ayude. Saúl no estuvo dispuesto a hacer las cosas como Dios mandaba, porque él creía que sus ideas eran mejores, que la divina podía darle una mejor respuesta que Dios, o más al tiempo que él quería, pero no al tiempo que Dios quería. Y de repente, como dije, concurrimos a esas cosas, pues fallamos a nuestro propio entendimiento. Creemos que nuestros tiempos son mejores, creemos, de repente somos tan Barça, como se dice, en exigirle al Señor que nos responda ahora ya. Pero el Señor dice no, y nos hace esperar aún más sabiendo que somos impacientes, porque el Señor nos prueba. Dice, y Saúl cuando lo confrontaba ponía excusas o trataba de justificar sus acciones equivocadas. Y de repente también nosotros nos parecemos a él, ¿cierto? Que de repente queremos justificarnos en las cosas que hacemos. No, pero es que yo hice esto porque mi hermano me hizo esto. O yo soy así porque en la iglesia son así. O yo vi tal actitud, entonces ¿por qué yo tengo que ser así con el hermano? No, hermano, no tenemos que justificarnos. Tenemos que siempre dar lo mejor para nuestro hermano y para Dios. Y porque el Señor también nos enseña su palabra, ¿cierto? Que debemos, el primer mandamiento, amarlo a Él con todo nuestro corazón. Y el segundo mandamiento más importante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Y el Señor nos ayude porque el ser humano en general se llena de excusas. Se llena de excusas, ¿cierto? Haciendo al otro ver que tiene más culpa que uno para uno verse más limpio, más buena persona. Pero siendo hijos de Dios, ¿cierto? Que Él nos apartó ya de todas aquellas cosas, debemos ser diferentes, dejar las excusas a un lado y decir, es verdad, yo me equivoqué. Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame, quizás, no sé, pues yo tengo un problema con mi hermano, quizás mi hermano me miró de tal forma, pero Señor, ayúdame. Y incluso de repente debemos pedirle ayuda al Señor a preguntarle a mi hermano qué es la situación la que está pasando. Si a lo mejor fue un malentendido mío o si realmente hay un problema, conversarlo. Y eso es lo que hace también una buena convivencia en la iglesia del Señor. Dios nos quiere que nos justifiquemos más y pongamos excusas. Él quiere nuestro corazón y no una parte, sino por completo. Sin duda hay cosas que nos cuestan someter a Dios, ¿cierto? Es difícil de repente someter esta carne al Señor porque el Señor así también lo dice en su palabra, que vamos a luchar siempre con esta carne física, que ¿cierto? Tenemos una naturaleza ya pecaminosa y cuando adoptamos al Espíritu Santo, ¿cierto? Somos adoptados por medio del Espíritu Santo, empezamos a tener una lucha contra nosotros mismos. Pero siempre hay que entregarnos al Señor, en todo momento. Si hay algunas cositas que todavía falta por pulir, y yo sé que es así porque no somos perfectos, entregarle al Señor y decirle, Señor, me estoy equivocando en esto y quiero que tú me ayudes, ¿ya? Pero el Señor tampoco va a hacer las cosas por arte de magia. También va a haber una voluntad de nosotros en querer cambiar. Y
Tengo unas preguntas, dijera Alexis. Yeah. Pero ¿cuán dispuestos estamos, cierto, en querer cambiar? ¿Queremos someternos al gobierno de Dios o seguiremos poniendo excusas? El Señor nos ayude, porque difíciles son los caminos del Señor, pero con el Señor todo lo podemos lograr. Es necesario estar en constante búsqueda de la voluntad de Dios, aunque no sepamos a ciencia cierta los planes de Dios. Nuestra confianza debe estar sujeta a lo que Dios quiere hacer. Y pensándolo cierto mil veces lo que quiere el Señor para nosotros que lo que queremos nosotros mismos para nosotros. También su palabra, cierto, como mencionaba, es clara en que no debemos consultar ciertas otras cosas que no sean de Dios. Porque ahí, cierto, rechazamos lo que es ser hijos de Dios. Porque nosotros, cuando nos nombran el ser hijos de Dios, cierto, es admitir que dependemos de un padre, ¿ya? Porque, por ejemplo, un padre con sus hijos, los hijos no van donde el vecino a consultarle o a pedirle de comer, ¿cierto? Yo creo que sería más en una situación de pobreza, ¿cierto? Que sucede esas cosas. Pero siempre los niños van a sus padres a pedirle de comer, a pedirle abrigo, ¿cierto? A pedirle alguna necesidad que ellos necesitan, ¿cierto? Los más chiquititos cuando quieren ir al baño le piden a los papás o a los hermanos, siempre a su círculo. Y nosotros, si somos hijos de Dios, no tenemos que por qué ir a otras cosas, ¿cierto? A consultar si tenemos a nuestro Padre. A nuestro Padre, ¿cierto? Que tenemos una relación, y gracias a Jesucristo que tenemos una relación directa con Él. Que ya no tenemos, ¿cierto?, que hacer un sacrificio y todo ese tema, ¿cierto?, que sucedía en el Antiguo Testamento. Hoy día, ¿cierto?, podemos hablarle como nosotros nos hablamos cara a cara. Y de repente nos olvidamos de que está Dios. Normalmente nos vamos a las cosas físicas y palpables, ¿cierto? No sé, estoy sin trabajo y me empiezo a desesperar porque necesito pagar deuda y me empiezo a tirar currículum para acá, por allá y necesito trabajo, y de repente al último buscamos a Dios, ¿cierto? En vez de primero ir a Dios y decir, Señor, si es tu voluntad, yo entraré a trabajar en algún lugar y si no, Señor, respóndeme de alguna forma, ¿qué debo hacer? Debería ser, es cierto, el conducto regular, primero Dios y después las cosas terrenales, pero de repente nos vamos por lo terrenal primero y después a Dios. Así que el Señor nos ayude y lamentablemente, cierto, Saúl tuvo un fatal final, donde más encima se mató él mismo porque él le dijo a uno de los que andaba con ellos que lo matara él y el otro no tuvo ese coraje para matar a Saúl. Entonces Saúl pecó la espada y se mató él. Doble condenación porque igual él se quitó la vida, porque al final sabemos que Dios es quien da y quita la vida. Y él no, lamentablemente llegó hasta ese final, hasta el último de su día, siendo terco, siendo soberbio con el Señor. Y nosotros, el Señor nos ayude porque aún estamos a tiempo. No sabemos cuándo el Señor va a venir, pero cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su voluntad y queriendo ser cada día como Él. Así que, hermano, esa sería la palabra del Señor. Y como decía la oración del Giovanni, que cada uno haya tomado su porción en esta tarde y el Señor les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Tatiana y seguiremos con la ofrenda y el himno final. Cantamos el himno 155 en la mayor.